Saludos mis amigos, Sandro Álvarez acá, parando un momentito, luego de un día de labores, para compartir con ustedes un breve momento acá, un abrazo como siempre, gracias por conectarse conmigo, cogerse su espacio, ¿verdad? Y su tiempo, así que eso siempre se agradece de corazón. En la música, pues si alguien pregunta, esa es nuestra banda erótica, hacemos fusiones musicales, rock, árabe, nativo, música nativa americana mezclada con todo esto, jazz, latin jazz, etc. Bueno, de eso se trata esto, ser creativo. Bueno, antes que todo, saludos nuevamente, recordarles que estamos este sábado, esta semana, el 12, a las 8 de la noche, en Red Door, en Ponce, con Armagedón, nuestra conferencia sobre el conflicto final, ¿no? Lo que algunos creen que es el fin de los tiempos y muchas otras cosas relacionadas también con los eventos que acontecen en la actualidad y sobre todo algunas de las profecías que se han dado con el tiempo. Aparte de que podamos pensar que es una conferencia de corte metafísico, no lo es. Realmente es una conferencia de análisis de todos los eventos que se conjugan para presentarnos el escenario internacional que tenemos en estos momentos acá nosotros los seres humanos. Aquí es verdad que el sol da una resolana de esta molestosa, pero no quiero hablarle con las gafas puestas. Par de cositas, ¿no? Vamos a entrar en materia rápidamente, para eso los estoy acá convocando a que compartan conmigo. Miren, hay una serie de notificaciones que se están dando por Facebook y de personas en las redes que lamentablemente la irresponsabilidad, ¿no? Y la ignorancia es terrible, ¿no? Hay gente que de verdad pica fuera el hoyo. Nuevamente están con la insistencia de que va a haber un gran tsunami, un gran terremoto en Puerto Rico ahora en el mes de octubre. Miren, mi amigo y mi amiga, eso no lo sabe nadie, ¿no? Eso no hay forma de poderlo pronosticar, ¿no? La ciencia, la tecnología, el conocimiento que podamos tener los seres humanos sobre la naturaleza y los estudios avalados que existen sobre la situación geológica de Puerto Rico, el Caribe, ¿no? Y Norteamérica, todo lo que pueda estar enlazado por las diferentes placas tectónicas, no indican ni pueden dar una fecha exacta de cuándo va a pasar esto. Hay gente que continuamente se pasa creando alarmas, provocando histeria colectiva y bueno, como la gente realmente no sabe, pues repite precisamente lo que lee o lo que escucha o lo que supuestamente y alegadamente dicen dos o tres que están disque informados de forma secreta. Esto hay que aclararlo de una vez y por todas. Todos los años, oiga bien, todos los años aparece alguien, grupos, personas, iluminados, profetas y cuantos pájaros raros hay, diciendo que el mundo se acaba este año, ¿no? Citando 60 cosas. Inclusive ahora en el verano, si usted hace memoria y busca cuál era lo que estaba en boga, ¿no? En la internet, específicamente en YouTube, eran las profecías de Chico Javier, ¿no? De que se acababa el mundo, que los extraterrestres llegaban y 40 cuentos chinos más, y de eso no pasó absolutamente nada. Todo el tiempo, óigame, la moda siempre es decir que esto mañana es el fin. Yo trato estos tópicos con seriedad, ¿no? Y hablando y partiendo de la premisa de las megatendencias que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Y de la política internacional. Mientras hay gente que se inventa esos cuentos chinos de que desde que hay bombas nucleares en Ponce hasta que un asteroide va a caer entre Puerto Rico y República Dominicana y llevan años diciendo el mismo cuento mongo, y por otro lado pues venimos nuevamente a decir que viene el gran terremoto. Bueno, la realidad es que en algún momento va a haber un gran movimiento sísmico y que ha seguido temblando en esa zona al noroeste de Puerto Rico. Pero una cosa es eso y otra es ponerse a decir que en el mes de octubre va a ser el momento y que todo el mundo pues que se arrepiente y que pueda agarre y vuela donde pueda. O sea, no vamos a crear histeria colectiva más de la que de por sí ya existe en este país con la criminalidad, con la problemática económica y con el desacierto político que hay 24/7 en la isla de Puerto Rico. Ahora, sí es importante destacar que sí están sucediendo una serie de eventos a nivel internacional que siempre son preocupantes y que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. Por ejemplo, la decisión del presidente Trump, ¿no?, de retirar las tropas de Siria que estaban al norte de Siria, que servían no como una pantalla o como un escudo para que las fuerzas de Turquía, ¿no?, el ejército de Turquía no bombardeara a los aliados norteamericanos en la región, que ¿cómo se llaman esos aliados norteamericanos? Los kurdos, y que todo el mundo los ha cogido siempre de punto, y me explico para que lo entienda. Hay dos grupos étnicos en el Medio Oriente que siempre han sufrido el rechazo de los árabes, el rechazo también de los europeos, de todo el mundo. Uno son los palestinos y los otros son los kurdos. Son los dos grupos. Ambas etnias o ambos grupos étnicos siempre han tenido problemas en las zonas donde están. Porque las zonas que ocupan por miles y miles de años en esas regiones donde están, quieren ser reclamadas por otros intereses políticos y otros intereses económicos que quieren explotar definitivamente los recursos que hay en esa zona, si es petróleo, gas natural, o utilizar las rutas, ¿no?, para mover el producto que se saca de las zonas petroleras o de otras regiones, las que sean, ¿no?, los minerales que sean.
Por ende, siempre ha sido el mismo problema con estas personas. En la época de Reagan, pues bueno, Reagan los dejó desamparados y Saddam Hussein, todo el mundo sabemos lo que pasó en el Kurdistán allá en Irak, donde los gaseó, ¿no? Donde utilizó el gas sarín, entre otros compuestos de armas químicas, y mató miles de ellos. Que incluso esas armas químicas se las dio los Estados Unidos. Verifique si eso no es así. Nada más con el testigo. Rumsfeld y aquellas relaciones en aquel momento que había entre Saddam Hussein y el gobierno de los Estados Unidos le facilitó armas químicas a Saddam Hussein. No las fabricó Hussein, no se las dieron los soviéticos, no se las dio ningún grupo terrorista que en esos momentos no estaban activos a gran escala. Los movimientos que habían subversivos o que pudiesen ser catalogados de terroristas estaban precisamente luchando contra Israel y estaban en la cuestión de secuestrar aviones en esa década de los años 70 y 80, para que usted vea cuál es la movida. Ahora, luego ocurre lo mismo cuando está George H.W. Bush. Invaden obviamente Saddam Hussein Kuwait y la respuesta inmediata fue pues sacar obviamente a los iraquíes de allá y comenzar un movimiento y unas amenazas que alegadamente, ¿no?, hacían a Saddam Hussein retroceder porque iba a haber una supuesta invasión de Irak por parte de las fuerzas norteamericanas. Luego se dieron varias décadas después, ¿no? Se dio una década después con George W. Bush hijo, pero con George W. H. Bush no. ¿Qué pasó? Pues mira, papá Bush los abandonó también a los kurdos y los utilizaron precisamente los servicios de inteligencia norteamericanos dentro de Irak. Investigue para que vea si eso no es así. Los utilizaron para muchísimas cosas, a ellos y a la minoría también chiita que había dentro. ¿Qué ocurrió? Los abandonaron una vez terminó, ¿no?, el conflicto de Kuwait, una vez volvieron los jeques de Kuwait y todo el mundo se estableció nuevamente en la producción de petróleo cotidiana, en el mercado común que tienen. Pues bueno, abandonaron a los kurdos y obviamente Saddam Hussein los acribilló, como acribilló también, obviamente, a los chiitas dentro de la nación. Esa es la historia, nos guste o no, vamos a orientarnos y vamos a educarnos referente a esos asuntos, para no repetir como papagayo tanto tonto que hay por ahí diciendo cosas que acaba de leer o acaba de ver en YouTube por primera vez en su vida. Luego, importante señalar, ahora tenemos la situación donde los kurdos estuvieron peleando contra el Estado Islámico. Sí, señor. O sea, no fueron los sirios únicamente, ahí pelearon los rusos, peleó el ejército sirio, sí, señor, pelearon decenas y decenas de milicias, unas contra otras, inclusive hubo muchos grupos de milicianos que pelearon contra el Estado Islámico. Pero no fue Turquía quien venció al Estado Islámico, ni fue directamente los Estados Unidos, porque las tropas norteamericanas no invadieron en grandes cantidades a Siria como para provocarnos, obviamente, el colapso del Estado Islámico. Hubo operaciones militares de bombardeo, hubo operaciones obviamente de apoyo logístico, hubo operaciones de inteligencia, etcétera. Pero más operaciones militares tuvieron las tropas rusas y las tropas iraníes dentro de Siria, y es la verdad. Vamos a ver el panorama militar de aquella región durante los últimos 4 años y usted lo va a entender inmediatamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, fueron precisamente los kurdos los que estuvieron peleando en esa zona, y evitaron inclusive que el Estado Islámico se extendiera hasta Turquía. ¿Es o no es así? ¿Pero qué ocurre? Bueno, ahora obviamente, como viene esta situación y en los últimos tiempos ha habido un acercamiento luego de aquel intentón de golpe de Estado que se dio contra Erdogan allá, que es el presidente de Turquía en la época de Obama, y que se señaló a la CIA alegadamente como originaria de este golpe de Estado, y por ende las relaciones que había internacionales, las relaciones secretas, las relaciones más cercanas que había con Washington y obviamente Erdogan y su gobierno, pues se fueron quebrando, se fueron dañando, y comenzó obviamente Vladimir Putin en una maniobra inteligente a acercarse rápidamente a Erdogan, a acercarse a Turquía, que es parte de la OTAN, ¿no? Y la OTAN sabemos que es la amenaza más grande que tiene la Federación Rusa, pero Turquía está ahí, y que Turquía siempre ha sido una pieza clave, inclusive cuando los misiles allá en Cuba, en el año 62, porque había misiles norteamericanos con cabezas nucleares en Turquía, y esa fue parte de la negociación para que retiraran los rusos, ¿no?, o los soviéticos, sus misiles nucleares de Cuba, vis a vis los norteamericanos los retiraron de Turquía. Claro, actualmente hay armas nucleares en Turquía, en las bases norteamericanas aéreas, y eso lo sabemos todos. Pero aquí lo importante es que Turquía ha entrado no en una relación no solo económica, una relación militar de intercambio, comprando alta tecnología, SB-300, SB-400, alta tecnología antiaérea y de misiles a Rusia, mientras que Estados Unidos anteriormente era su principal proveedor de armamento, ¿no? El Departamento de la Defensa, a través del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, pues vendía cientos y cientos o miles de millones de dólares a Turquía, y la Turquía decidió obviamente comprarse a Rusia. Por ende, los Estados Unidos, haciendo este pequeño resumen, pues canceló la venta de los F-35 que tenía para Turquía, que le iban a dar nuestros aviones de quinta generación, que todavía andan mucho que hablar, porque todavía las pocas
operaciones militares donde han estado no han sido de gran trascendencia y la gran cantidad de fallos que se han encontrado han sido mucho más. Verifique la información y vea si es o no es así. La realidad es que los kurdos, una vez más, pues son traicionados, o sea, por Estados Unidos los ha traicionado 3 veces. Europa, muchísimas veces más. Pero es interesante pensar, ¿no?, que mientras dentro del mundo del Islam y todos los grupos étnicos árabes que hay, las naciones árabes que van, Jordania, Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todo lo que usted quiera contar, Egipto, etcétera, todos los que están en toda la región, la realidad es que el más grande de todos los líderes del Islam era un kurdo. Fue un kurdo. Sí, fue un kurdo. Saladin. ¿Quién es Saladin? Saladino. El que recuperó a Jerusalén, el que se lo quitó a los cruzados. Saladino era kurdo, con un ejército de más de 200.000 hombres. Ese era el verdadero poder en aquel momento para detener a quién, a los europeos que habían invadido, ¿no?, la Tierra Santa y todos los territorios en aquella zona, habían tomado posiciones en muchos lugares, ¿no?, extendiendo obviamente el cristianismo en esa zona. Pero fue Saladin, un kurdo, que les salvó el cuello y la existencia histórica en aquel momento al Islam. Cuando uno viene a darse cuenta, aquí hay tantas contradicciones y tanta gente que ha hecho tantísimas cosas que no entienden el porqué del porqué la historia se da como se da, ¿no? Y la historia no es que se repita, la historia tiene ciclos, ¿no? Y esos ciclos pues parecen, qué sé yo, concatenarse de alguna forma o manera, y el sincretismo que se da pues nuevamente de estas situaciones pues nos da nuevamente el escenario de la guerra étnica, de la guerra religiosa, de la guerra económica y política actual, de la guerra ideológica, etcétera. No importa, todos son justificaciones para mantener un estado de guerra continuo. ¿Qué es lo que se quiere? Un estado de guerra continuo. Jamás la guerra va a desaparecer. Jamás. Únicamente el día que todos muramos en este planeta, que se extinga la humanidad, la guerra desaparece, por lo menos entre los seres humanos. Porque inclusive entre hormigas hay guerra, ¿sabía usted? Claro, entre insectos hay colmenas que batallan unas con otras, etcétera. Hay cosas interesantísimas, ¿no?, en la naturaleza. Pero aparte de esa visión de la naturaleza y la supervivencia, los seres humanos hemos hecho de esto algo, definitivamente un medio de vida, un medio o un modo de producción económica. Y sin guerra, pues no se mueven las grandes naciones, los grandes países. Hay gente que dice, mira, allá en Noruega no hay un solo tiro, la gente vive en paz. Qué civilizados son los noruegos, qué adelantados están, boludo. Óyeme, boludo, deja de estar repitiendo la propaganda barata. Los Países Bajos, Noruega, Suecia, todos, los que están dentro y no dentro de la OTAN, todos ellos invierten en los bloques militares. No pelean directamente, pero tienen otros que hacen el trabajo sucio en el tercer mundo, donde están los recursos naturales, donde están los minerales. ¿Qué es lo que se supone que la gente no sabe, o que la gente pues por la distracción está continua, o por las líneas ideológicas que llevan a algunos intelectuales a irse por un lado, no ven obviamente, ¿no?, todos estos puntos neurálgicos importantes para entender el porqué de por qué pasa lo que está pasando en el mundo aquí ahora? Eso es Armagedón. Armagedón, la conflagración de todas estas naciones. No necesariamente en esa región del Oriente Medio, porque puede ser en el mar meridional de China, o no es así. Puede ser, obviamente, en la frontera de Corea del Norte y del Sur, lógicamente. Y puede ser en muchos otros lugares del mundo donde los recursos estén comprometidos y donde se quiera apropiar o se quiera defender o se quiera sostener rutas de comercio o mercados completos, bloques comerciales. O sea, las guerras son comerciales, la política es comercial, todo es presupuesto, por ende es un gran negocio y nosotros somos la carne cañón siempre. Y nuestros hijos pues se meten al ejército buscando, qué sé yo, trabajo, bienestar, educación, planes médicos, etcétera. Mucho lo que encuentran es pues la muerte en el frente de batalla, otros vienen flagelados, no solamente físicamente, sino mentalmente, etcétera. Y esa es la historia real, y que viven miles y miles y decenas de miles de veteranos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, desde Corea para acá, desde Vietnam para acá, desde la Primera Guerra del Golfo para acá, ¿ah?, como el síndrome del Golfo, que decían que no existía, como la gente naranja, que decía que no hacía nada, todo ese tipo de mentiras que le han metido a los veteranos y a sus familiares, como la última y todavía permanente guerra que hay allá en Afganistán, y luego los que salieron sin empleo, sin trabajo de Irak, luego de terminar la ocupación directa de Irak. Hay que ver más allá lo aparente, debemos que dejar de ser tontos útiles, que nos usen como marionetas, no, para los grandes intereses que se han aprovechado de esta situación, no, hay que despertar durmiente. Y de eso se trata esta conferencia, ¿no? Y vamos a tocar la explosión demográfica, política y militarmente hablando, desde otra perspectiva, que no es el bla, bla, bla bobo que se pone en la prensa de Puerto Rico de los que saben algo. Vamos a hablar obviamente a profundidad, el análisis crítico de estos asuntos es completamente audiovisual. Este sábado 12 a las 8 de la noche en Red Door. Ya más de la mitad de las entradas se han ido.
Así que aprovecha y te comunicas al 787-579-8600. Esa es nuestra producción para nuestras conferencias por el momento. Recuerda, 787-579-8600. 579-8600. Bien fácil. Vamos a tratar todos estos asuntos, vamos a hablar definitivamente, ¿no?, de las profecías, pero no desde el punto de vista, qué sé yo, religioso, teológico, espiritual, sino el análisis de los puntos de vista que pueden haber y si en el subconsciente colectivo de la humanidad puede haber una relación entre los eventos que se perciben, ese sexto sentido que algunos llaman, que la ciencia ha estudiado ya a gran capacidad, más allá de lo que la gente cree, los escépticos dicen que saben, sí, y que definitivamente cuando hay una gran cantidad de información, ¿no?, un overwhelming de información en nuestro cerebro, en el subconsciente se sigue acumulando la cifra de tantas cosas. Y recuerda que esto es una computadora biológica, ¿ok? Aquí tenemos 100.000 millones de neuronas que están continuamente intercambiando información, comunicación, datos. La mayor parte de esa actividad es inconsciente, tú ni cuenta te das. Pues obviamente ante las impresiones del medio ambiente y las noticias continuas que nos impactan, se van creando, ¿no?, una serie de percepciones, una serie de sensaciones. Y aquí en ocasiones que alguien se inspira y tal vez cree ver un fatal terrible. Eso le pasó a Carl Gustav Jung, sí, que fue discípulo de Freud, el de la teoría del inconsciente colectivo. Él, meses antes que estallara la Primera Guerra Mundial, veía a Europa devastada y veía grandes guerras y millones de muertos y decía, estoy viendo el futuro. Bueno, eso estaba porque había capturado tanta información del medio ambiente y de lo que se hablaba la política y de los rumores que habían, que definitivamente pues su subconsciente disparó toda esa información negativa hacia afuera, que es lo que le pasa a mucha gente actualmente porque somos seres humanos y repetimos precisamente los mismos procesos, obviamente conceptuales, los mismos procesos de estructura cerebral, los mismos procesos inconscientes, todo eso se da, ¿no?, en esos engramas cerebrales. Es importante que entendamos eso. Pues bien, este sábado a las 8, estén temprano por allá, Red Door, comida excelente, teléfono 787-579-8600. El viernes estoy con el gordo allá en la punta, con los Reyes de la Punta, allá en la Mega, a las 4 de la tarde. Y por la noche, el viernes, de impacto como siempre, la otra realidad, a las 10 de la noche, Radio Isla 1320, tu amigo Andrew Álvarez. Te espero este sábado. Nos vamos por el momento con esta conferencia a San Juan. No te haga sueño ni a ningún otro lugar de la isla, porque no hemos conseguido un local, lamentablemente no hemos conseguido un local. Estamos esperando, ¿no?, que aparezca alguna opción para llevarlo a Mayagüez, llevarlo a Arecibo, llevarlo a San Juan, a Cagua, donde quiera que sea. Por el momento estamos en Ponce, coge la autopista y viene para acá un ratito conmigo. Así que gracias por su conexión con nosotros, piense más allá de lo aparente, analice estas cosas que hemos compartido brevemente y recuerde, nadie sabe cuándo va a temblar, nadie sabe cuándo el mundo se va a acabar. Nadie sabe cuándo va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Solo los grandes intereses y las masterminds, las mentes maestras que planifican cualquier acontecer del cambio de la morfología económica del planeta, ¿no?, del orden mundial y de todas estas cosas, son los que realmente empujan, ¿no?, a estos conflictos, pequeños conflictos, grandes conflictos, como los que ocurren en África de forma secreta, algo que hablaremos allí, porque en África hay una enorme actividad militar y de inteligencia. En África está peleando actualmente, para que usted lo sepa, China y los Estados Unidos. Anteriormente, países de la Unión Europea peleaban con los intereses norteamericanos y habían allí guerras civiles, lo he hablado aquí, como Ruanda, etcétera. Actualmente Nigeria y otras regiones de África, África Central, etcétera, son parte del pulseo que hay actualmente entre la guerra económica de Estados Unidos y China. Lo que se supone usted no debe saber, pero bueno, a nivel de fuerzas especiales, esa es una guerra secreta, como hay guerras congeladas, como es la de, obviamente, Crimea, en Ucrania, y tantas cosas más que hablaremos este sábado. Y recuerde, no se permiten menores